¿Qué es un demonio? Un ser que quiso tener su designio lejos de Dios. Y cuando un ser quiere tener su designio lejos de Dios, se convierte, se deforma y se transforma en un verdadero demonio. La iglesia cree firmemente que hay un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, único principio de todo, creador de todo lo visible y lo invisible. Escúcheme muy bien, cuando nosotros rezamos el Gloria, que es la doxología menor, el Gloria, decimos lo siguiente, o cómo la rezamos: Gloria al Padre. ¿Y qué más? En esta oración ustedes cometieron dos herejías. El Gloria es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque la gloria de Dios no se separa. Hay gente que dice gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu. Mal rezada. Está separando la gloria de Dios y los tres comparten una misma adoración y gloria. O hay gente que dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No le está dando la gloria al Hijo. ¿Por qué? Porque no le puso la I, que es igualativa. El Señor dice en San Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ahora yo los envío. Vayan a todo el mundo y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta razón, cuando usted reza el Gloria, tiene que decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hay gente que dijo, lo escuché, como era en el principio. Y eso es una herejía. Es como era en el principio. Hay gente que dice como era en un principio. Si usted dice como era en un principio, está diciendo que hubo más de un principio. Y el Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. En el principio, no dice en un principio. Y esto es importantísimo saberlo. Es, escúcheme muy bien, un único principio. Una herejía muy antigua. Hablaban de la creación, la herejía de los maniqueos, que en la Edad Media vino a transformarse en la herejía de los cátaros y de los albigenses. Decía que existían dos principios: el principio bueno y el principio malo. Y por lo tanto existían dos dioses, el Dios bueno y el Dios malo. Y a los dos le rendían ellos culto. Nosotros no. Nosotros creemos que solamente hubo un principio. ¿Cuál principio? El que nos habla la Biblia. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En ese principio. Por eso decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Porque si usted dice en un principio, está diciendo que hubo más de uno y está cayendo en una herejía. Si ustedes leen conmigo, a lo importante de esto. Si ustedes leen conmigo Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, usted va a encontrar el uso de esto que les estoy diciendo. Hechos 16 dice: sucedió que al ir nosotros al lugar de la oración, nos salió al encuentro una esclava poseída por un espíritu adivino, una pitonisa, que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando. El que escribe estos hechos es el evangelista San Lucas. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian un camino de salvación. Mira qué interesante esto.
El que escuche eso a simple vista dice, qué palabras tan bonitas está pronunciando esa mujer poseída por un demonio. Estos hombres son hombres de Dios Altísimo. ¿Verdad o mentira? Es verdad. Eran siervos del Dios Altísimo, pero no les anunciaban un camino de salvación. Es que el Señor no dijo, yo soy un camino, la verdad y la vida. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Saben cuál es la peor mentira? La peor mentira es una verdad a medias. Hoy me decía una señora, padre, es que yo fui donde un espiritista, pero padre, este hombre era bueno porque me mandó a rezar el rosario, me mandó a misa, padre, este hombre me mandó a hacer ayuno, pero también me limpiaba con el huevo, con la sangre de la gallina, padre, y este hombre me hacía los riegos y las limpias, pero es bueno porque me mandó a misa. Tenga discernimiento, porque la peor mentira es una verdad a medias. En estas palabras de este demonio se encuentra un veneno terrible, un veneno mortal, cuando dice, les anuncian un camino de salvación. Porque quiere decir de que hay otro camino diferente al de nuestro Señor Jesucristo, que es el único camino. Por eso hay gente que dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces como Dios me dice, ayúdate, yo te ayudaré, entonces voy a buscar ayuda allá en el brujo, en el riego, en el entierro, en el impedimento, en el obstáculo, en el amuleto, allí, allí y allí. No, señores, solamente hay un camino de salvación, uno solo, y es Jesucristo. San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Escúcheme muy bien esto. La iglesia cree firmemente que hay un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Único principio de todo, creador de todo, lo visible y lo invisible. Además, Dios, en su providencia, conserva y gobierna todo lo creado. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Dice la prenotanda número 1 del ritual de exorcismos. Incluso el diablo y los otros demonios ciertamente fueron creados buenos por Dios en cuanto a su naturaleza, pero estos se hicieron malos por sí mismos. Escúcheme muy bien esto. ¿Dios creó al diablo, sí o no? Sí. ¿Pero lo creó diablo? No. Dios creó un ángel, un ser dotado de inteligencia y voluntad. Pero este ser dotado de inteligencia y voluntad, por su propia inteligencia y por su propia voluntad, decidió convertirse y transformarse en lo que es, en un ser malo, en un demonio. Yo les contaré a ustedes lo que me pasó a mí en Chicago. Yo iba a predicar una metanoia con el sembrador en Chicago. Me dejaron en un hotel, muy bonito por cierto. Yo estaba en este hotel orando, cuando yo sentí que el diablo iba a venir. No sé cómo lo sentí, pero yo lo sentí. Y me puse a rezar y sí, el diablo entró a mi cuarto. Ustedes se imaginan el diablo así con cachos, cola. No, yo salgo corriendo. Claro. El diablo no se presenta así. El diablo se presentó como un hombre hermoso, unos 36 años, cabello rubio, ojos azules, la tez blanca totalmente limpia. Yo pensé que era un espejo cuando lo vi. Un ser con una tranquilidad en su rostro, una voz gruesa así como la mía. Y se sentó en la cama donde yo estaba y se presentó. Se presentó, me dijo, mucho gusto, yo soy, me dijo el nombre. Yo le dije, ¿qué hace aquí? Dijo, vengo a pelearle un alma. Mañana, ojo con esto, mañana en el retiro donde usted va a estar, va a venir una familia que pactó conmigo. Esa familia hizo un pacto conmigo y esa familia es mía, me pertenece y usted no me la va a quitar. Me estaba reclamando una familia, yo no pude hablar, lo escuchaba. Este ser se levantó y se fue después de hacerme el reclamo de esta familia que iba a ir a este retiro.
Y yo me quedé con un vacío, con una soledad. Una cosa tan fea que me tocó arrodillarme y empezar a clamar misericordia, y a clamar misericordia, y a clamar oración, y a clamar oración, hasta que volví a sentir la presencia de Dios en mí. Escúcheme muy bien esto. El diablo no es feo en su naturaleza. El diablo en su naturaleza es un ángel. Pero entonces nosotros, ¿por qué lo vemos transformado, deformado, con cachos, con cola, horrible, cuando tenemos la oportunidad de ver un demonio o en visión o verlo si Dios lo permite? ¿Por qué? Porque vemos la moral. Un ejemplo, en medio de ustedes, perdónenme, es un ejemplo, pueden haber ladrones, violadores, asesinos. En medio de nosotros pueden haber personas malas, pero nosotros vemos una persona hasta buena. Yo pongo un ejemplo de los violadores de niños. Si ustedes ven las películas, son personas hasta agradables, son personas que les gusta hablar, reír, les gusta regalar una cosa y la otra, pero por dentro de esa persona se esconde una moral torcida. Donde nosotros pudiésemos ver la moral de una persona de estas, lo veíamos deformados, transformados y totalmente convertidos en demonios. Los santos los llegaban a hacer. Los santos llegaban a ver el interior, y por eso el Señor dice: no me pueden engañar, porque yo no me dejo guiar por las apariencias, yo veo el corazón. El Señor nos conoce como somos conocidos, dice 1 Corintios en el capítulo 13. Dios nos conoce como somos verdaderamente conocidos. Del diablo vemos la moral, lo deformado que está, lo horrible que es. No vemos su naturaleza. Este ser llegó, me reclamó esta familia, y al otro día, cuando yo llegué a este congreso, iba en ayuno, en oración, pensando en lo que me había sucedido la noche anterior, y en el momento en que iniciamos la oración de liberación, empieza la liberación. Los gritos, los aullidos, eran como unas 2,000 o más personas que estaban en ese auditorio, y al final de la oración se acerca una familia muy arrepentida, muy golpeada, sus ojos hinchados de llorar, totalmente despeinados, llorando. Me decían: Padre Bernardo, nosotros venimos a este lugar porque hemos cometido un error terrible. Yo le dije: yo conozco el error que ustedes hicieron. ¿Por qué, París? Porque anoche vino el diablo con el que ustedes pactaron a reclamar el alma de ustedes. Pero yo quiero decirles que si ustedes renuncian a Satanás, renuncian a todo espíritu inmundo, renuncian a ese pacto, yo quiero decirles una cosa: donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y esta familia ahí en ese lugar, sacamos un espacio, se arrodilló, renunció a Satanás, renunciaron a todo pacto que habían hecho a través de X o Y motivo. Y ese día Dios le dio la liberación, y el miedo del diablo de perder un alma se convirtió en realidad. Y no solamente fue un alma, fueron 7 personas que se convirtieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios no creó al diablo malo, porque Dios todo lo que crea es bueno. Por eso dice el Génesis: y vio Dios que era bueno. Dios todo lo que crea, lo crea bueno. Sin embargo, escúcheme muy bien, continúa diciendo esta prenotanda. Dice: incluso el diablo y los otros demonios ciertamente fueron creados buenos por Dios en cuanto a su naturaleza angélica. Pero ellos se hicieron malos por sí mismos. De ahí que también ellos mismos serían buenos si hubiesen permanecido como habían sido creados, pero no permanecieron como fueron creados. Ellos decidieron hacer mal uso de su excelencia natural y no se mantuvieron firmes en la verdad, sino que prefirieron la mentira. Por esa razón, San Juan 8:44, cuando el Señor Jesucristo define al demonio, dice que es padre de la mentira, mentiroso, y cuando miente cumple con su deber. Se lo voy a leer, San Juan 8:44.
Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Palabra de Dios. Dale ese fuerte aplauso a la palabra de Dios. Vea qué tremendo esto. No se mantuvieron en la verdad, sino que decidieron tener su designio lejos de Dios. ¿Qué es un demonio? Se pregunta la teología. Un demonio es un ángel convertido, transformado en lo que él quiso ser. Un verdadero demonio. Un ángel convertido, deformado y transformado en un demonio. Es decir, un ser que quiso tener su designio lejos de Dios. Y cuando un ser quiere tener su designio lejos de Dios, se convierte, se deforma y se transforma en un verdadero demonio. Veamos las personas que han negado a Dios en su vida. Veamos las personas que se mantienen lejos de la misericordia y de la presencia de Dios. Es gente deformada, transformada y convertida en todo menos en un cristiano. Ahora dentro de la iglesia hay pecadores, claro que sí. El requisito es primero para ser llamado por Dios es ser pecador. Y dijo el Papa Francisco, ¿quién es el Papa Francisco? Un pecador, pero que no se queda ahí. Un pecador que se reconoce necesitado de la misericordia de Dios. Porque si nosotros decimos somos pecadores y nos quedamos en el pecado, eso sí es un gran problema. Nosotros debemos reconocernos pecadores, pero saber que por gracia de Dios, Dios nos puede levantar de esa condición y nos puede llevar a una condición más perfecta. Dios no llama santos, pero Dios sí santifica a aquellos que llama. Dios no llama perfectos, pero Dios sí perfecciona a aquellos que llama. Y cuando nosotros más nos vamos acercando a Dios, más nos vamos configurando a Dios, Dios más nos va santificando y más nos va perfeccionando. Pero si nos alejamos de Dios, nos vamos convirtiendo, transformando y deformando en todo, menos en cristianos. Esto fue lo que hizo el diablo. Pero dice el ritual de exorcismo, no se convirtieron a una naturaleza contraria, es decir, a un Dios del mal, no, sino que se separaron del sumo bien, al que debieron unirse, pero en lugar de unirse, lo que hicieron fue separarse. Y al separarse de este sumo bien, que es Dios, se lo repito, se convirtieron, transformaron y deformaron en lo que es en un demonio. Prenotanda número 2. Ciertamente el hombre fue creado a imagen de Dios, en justicia y santidad verdaderas. Efesios 4:24. Dios nos creó justos y santos. Dios nos creó inmaculados. Los seres humanos fueron creados sin pecado. Adán y Eva fueron creados sin ningún tipo de pecado, en la inocencia. Fueron creados en la pureza. Adán y Eva fueron creados, pero escúcheme muy bien. Dice la prenotanda. Y su dignidad requiere que obre según una consciente y libre elección. Dios nos creó inmaculados, justos y santos con santidad, pero nos creó libres. Y aquí hay algo que nosotros debemos entender. Dos términos: el libre albedrío y la libertad. ¿Qué es el libre albedrío? Cuando usted escoge hacia el mal, o la capacidad que tiene el hombre de escoger hacia el mal. ¿Y qué es la libertad? La libertad y la capacidad que tiene el hombre de escoger el sumo bien, que es Dios. Por eso dice Gálatas 5:1, Jesucristo lo liberó para ser libres, manténganse firmes en esa libertad. ¿Cuándo soy libre? Cuando escojo a Dios. ¿Y cuándo no soy libre? ¿Cuándo soy esclavo? Cuando me alejo de Dios.
Por eso la Virgen María dijo cuando el ángel Gabriel le anunció: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este verbo griego, esclavo del Señor, esclavo de Jesús, es verbo doulos. El verbo doulos es decir, ser verdaderamente esclavo de Cristo. No hay otra manera de yo ser verdaderamente libre si no soy esclavo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Vea, pero abusó totalmente el hombre del don de su libertad y por persuasión diabólica fue sometido por el pecado de desobediencia. Génesis 3, Romanos 5, 12 en adelante. Al poder del diablo y de la muerte, hecho esclavo del pecado. Por eso se extiende a través de los hombres una ardua lucha contra los poderes de las tinieblas, que habiendo comenzado desde el origen del mundo, continuará hasta el último día, como dice el Señor en San Mateo capítulo 24. La prenotanda número 3. El Padre Todopoderoso y Misericordioso envió al Hijo de su amor al mundo para librar a los hombres del poder de las tinieblas y trasladarlos al reino de la luz. Por eso Cristo, primogénito de toda criatura, renovando al hombre viejo, vistió carne de pecado para destruir por su muerte a aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y transformar por medio de su pasión y resurrección la naturaleza humana, herida en una nueva criatura por el don del Espíritu Santo. En los días de su vida mortal, el Señor Jesús, vencedor de la tentación en el desierto, expulsó con su propia autoridad a Satanás y a los demás demonios, imponiéndoles su divina voluntad, haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Manifestó la obra de la salvación para librar a los hombres del pecado, de sus consecuencias y del autor primero del pecado, homicida desde el principio y padre de toda mentira. Cuando llegó la hora de las tinieblas, el Señor, hecho obediente hasta la muerte y una muerte en la cruz, rechazó el ataque final de Satanás. Por el poder de la cruz, saliendo triunfador de la soberbia del antiguo enemigo, esta gloriosa victoria de Cristo se manifestó en la resurrección, cuando Dios lo exaltó de entre los muertos y lo sentó a su derecha y lo sometió todo bajo sus pies. Para llevar a término su misterio, Cristo Jesús dio a sus apóstoles y a otros discípulos el poder de expulsar espíritus inmundos, demonios. A ellos mismos les prometió el Espíritu Santo Paráclito, que procede del Padre por el Hijo, el cual convencerá al mundo acerca del juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entre los signos que acompañan a los creyentes se incluye en el Evangelio la expulsión de los demonios. San Marcos capítulo 16, versículo 17. La iglesia ejerció ya desde el principio apostólico el poder recibido de Cristo para expulsar demonios y anular su influjo diabólico. Así pues, ora continuamente y con fe en el nombre de Jesús para ser liberada del maligno. Y en el mismo nombre, con el poder del Espíritu Santo, ordena de varias formas a los demonios que no obstaculicen la obra de la evangelización y que devuelvan al más fuerte el dominio de todos y cada uno de los hombres. Cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad en el nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno y sustraída de su dominio, esto es lo que se llama un exorcismo. Amén. Fuertes aplausos al Señor. Vea qué bonito esto. Vamos a hacer una recapitulación de estas 7 prenotandas de la introducción general
del ritual de exorcismo. Primero, Dios es creador. Dios crea en su infinita bondad ángeles. Algunos de ellos son convertidos, transformados y hechos por su propia voluntad en lo que son, en demonios. Pero Dios no solamente crea el mundo espiritual, Dios también crea el mundo material, al hombre y a la mujer. Los crea libres, dice, en justicia y en santidad verdaderas. Pero por influjo del demonio, el hombre por desobediencia cae en el pecado y entra el pecado y la muerte al mundo. Pero Dios no lo deja ahí. De hecho, Génesis 3:15, el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio, dice que Dios aprovecha esta primera caída para anunciar un redentor, uno que le va a pisar la cabeza al demonio. Al llegar la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, Dios envía a su Hijo a través de una mujer llamada la Virgen María, para que su Hijo venga y se entregue por amor. Y esta entrega de Jesús es redentora, la redención del Señor. Juan 3:16 dice: tanto amó el Padre a los hombres que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor viene, el Señor nos enseña cómo expulsar el demonio. El Señor lo primero que vence es al demonio en el desierto, personalmente, porque venciendo el enemigo mayor, vencemos los demás enemigos. Lo vence personalmente en el desierto y lo vence públicamente en la sinagoga de Cafarnaón. Lucas capítulo 4, Marcos capítulo 1. El Señor vence al demonio, enseñándonos también a expulsar demonios. Pero el Señor no se queda con ese poder, Él se lo entrega a su iglesia. San Marcos nos enseña, San Mateo en el capítulo 10, San Lucas en el capítulo 9, el Señor llama a 12 y les da el poder sobre los demonios. Lucas capítulo 10, el Señor llama a 72 y a través de la pastoral los demonios huyen. El Señor Jesucristo, que expulsa al diablo, llama a sus apóstoles, les da el poder de expulsar demonios, y ellos en el ejercicio pastoral, en la realización de aquel envío misionero, también expulsan a los demonios con el poder de Jesucristo. Pero no solamente los apóstoles, la iglesia en los 21 siglos de existencia siempre ha obrado con el poder de Dios la expulsión de los demonios. A través de diferentes documentos muy contemporáneos y muy actuales, la Iglesia Católica reconoce que el Señor Jesucristo ha dejado en ella el poder para expulsar a los demonios. Hay dos maneras de hacerlo: el exorcismo y la oración de liberación. ¿Quién puede hacer un exorcismo? El obispo o un exorcista delegado. ¿Quién puede hacer una plegaria de liberación? Todo bautizado dentro de la Santa Iglesia Católica. Porque somos hijos de Dios y Él nos ha dado el poder para expulsar a los demonios de nuestra vida y de nuestras familias. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Y todo esto, para terminar, lo tenemos que hacer a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, que es nuestra Madre y Nuestra Señora, que es la Madre de Dios y la Madre del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.